Mira, en un principio, el primer tema nos presenta una estructura de la Constitución, que si bien ahora no es demasiado urgente, sí con el paso del tiempo hay que memorizar cuál es la estructura que tiene la Constitución y, si acaso, lo más importante es esto que viene aquí. Porque hay muchas preguntas que con mala o buena intención o un examen nos pueden venir diciéndonos o haciéndonos referencia a en qué artículos se refieren a tal concepto o qué derecho se regula en tal artículo. Entonces es importante que controlemos un poco la estructura de la Constitución, al menos los artículos más relevantes. Me refiero al título preliminar, al primero que viene con los derechos, el de la corona en todo caso. ¿Vale? Pero bueno, poco a poco. De momento, esto también lo marco en amarillo porque pertenece también a lo mismo. ¿Vale? De los principios fundamentales tenemos que fijarnos en que la Constitución, en principio, nos detalla como parte importante de su presentación, nos dice que, que al principio de todo tenemos que saber que nos constituimos en un Estado social que es democrático y es de derecho. Bien, vamos a ver qué es cada cosa. ¿Por qué es un Estado social? Viene aquí la definición de que Estado social se define como aquel que garantiza a sus ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales, prestándole protección en determinados ámbitos como la vivienda, la enseñanza o la sanidad. Eso significa que la Constitución se ocupa de dar una preeminencia a la gestión de estos derechos con cierta importancia por encima del resto. Es novedoso porque no todas las constituciones se hacen valer de este tipo de detalles. Y por eso lo tenemos como la definición del Estado social. Se hace referencia a que la vivienda, la enseñanza, la sanidad son derechos sociales y que la Constitución los defiende desde el primer momento. El Estado democrático significa que las normas del juego las ponemos todos y las utilizamos todos para todo, ¿de acuerdo? Nadie nos lo impone, que es nuestra voluntad, la voluntad popular, es la que hace que las normas del juego sean para todos igual. Esto viene dado a que es la soberanía nacional, entiéndase la soberanía nacional como la voluntad general de todos los ciudadanos, la que de verdad hace, en todo caso, implanta unas reglas del juego, unas reglas de comportamiento. Por eso dice que elige a sus representantes, ¿vale? Nosotros depositamos nuestra confianza en unos representantes, que son 350 diputados, 248 senadores, y ellos son los que nos representan, la voluntad popular que llamamos, ¿vale? El Estado de Derecho significa que la supremacía de todo el derecho en este conjunto, bueno, el derecho, definiendo el derecho en este concepto de derecho, podríamos decir que es el conjunto de leyes que en este momento está en vigor y que son las que rigen nuestras normas de comportamiento. Desde que salimos a la calle hasta que volvemos, todo lo que ocurre está regulado en el derecho. Y lo más importante, el concepto más importante que tenemos que tener en cuenta es que tanto los poderes públicos como los ciudadanos están sometidos a ello, al derecho, a todas las leyes. ¿Vale? Parece de perogrullo, pero en sistemas políticos anteriores, no demasiado lejanos, esto no ocurría. ¿Vale? Entonces, la soberanía popular. Ya sabemos que es el espíritu de gobernanza que tenemos los propios ciudadanos para saber que nuestra voluntad, por mayoría, es la que va a hacer, la que va a regir, digamos que el dinamismo de toda la sociedad, desde la política, la económica, ¿vale? Se refiere a eso. Todos decidimos y elegimos unos representantes para ello, para que todo funcione como nos gusta, como queremos, como decidimos. Habla aquí de monarquía parlamentaria. El término de monarquía parlamentaria significa que, si bien existe la figura de la monarquía, el término parlamentaria nos hace ver que también
también todo lo que rodea y todo lo que se refiere a la monarquía también está sometido a la soberanía popular. Al ser parlamentaria significa que por encima de lo que podemos entender como una monarquía, lejos de ser absolutista, al ser parlamentaria significa que respeta también las normas del juego que hemos visto antes y que además incluso está sometida al derecho. ¿Vale? Más cosas. Unidad, autonomía, solidaridad territorial. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Unidad. Pues mira, para empezar desde el artículo 2, está claro que lo que nos dice el artículo 2 es que somos una unidad, que somos una sola nación, que podemos otorgar autonomía a determinadas partes de nuestro territorio, lo que ahora entendemos como comunidades autónomas, pero que además deben ser solidarias entre ellas. Eso es un principio demasiado general para la práctica diaria. En las noticias ya desde hace algún tiempo, todos estos tres términos lo ocupan la mayoría de los telediarios. Sobre todo la unidad, la autonomía y la solidaridad también. ¿Vale? Vamos adelante. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad, eso es a lo que se refiere el contenido del artículo 2, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones. Esto de nacionalidades y regiones, tan de moda últimamente, significa que, a ver, ¿qué diferencia hay entre nacionalidades y regiones? Pues antes de entrar en vigor la Constitución del año 78, allá por los años 31, 32, 1931, 32, de ahí en adelante, se produjeron una serie de acontecimientos en los cuales se llamó a votar a determinados ciudadanos de determinadas regiones para, si bien no independizarse, que a lo mejor suena demasiado drástico ese término, sí que se les llamó para que votaran y que se reconociera esa identidad. Entiéndase la identidad propia de gallegos, identidad propia de vascos y de catalanes. Ellos que sí que hicieron esa votación, la Constitución en el año 78 les reconoció que ya ocurriera eso. Entonces, a esas tres comunidades autónomas, ahora regiones, en aquel tiempo, se les dio, digamos que la vitola de nacionalidad. Desde un punto de vista democrático, se les dio ciertas premisas más ventajosas a la hora de constituirse en comunidad autónoma, con diferencia del resto, ¿vale? Tuvieron plazos más reducidos para constituirse, para convertirse en comunidad autónoma, se les dieron ciertos privilegios que a las demás se les permitieron, y a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de nacionalidades. ¿Vale? Esos tres casos que plebiscitaron en los años 30 y pico y que la Constitución eso lo reconoció. El resto, pues el resto de conjuntos de provincias que en aquel entonces formaban las regiones en España. ¿Vale? La oficialidad del castellano y el resto de lenguas, bueno, pues aquí podemos pasar un tanto más de puntillas porque está claro que el castellano era la lengua oficial española, que la Constitución reconoce la existencia de otras, que también las nombra oficiales. ¿Pero son oficiales o son cooficiales? Sí, oficiales en la comunidad autónoma y cooficiales cuando hablamos de la convivencia de ambas. ¿Vale? La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es lo que, como lo considera patrimonio cultural, pues la Constitución lo reconoce y lo implementa. Bien, con respecto a las banderas, prácticamente podemos atenernos a la misma sistemática. Las banderas, cada comunidad autónoma tiene la suya, pero debe figurar siempre junto con la nacional. ¿Vale? Los estatutos, que viene aquí el término estatutos. Al menos una pequeña presentación de los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues los estatutos son las herramientas que sirven para el funcionamiento interno de las comunidades autónomas. Son como las pequeñas o mini constituciones de cada una de las comunidades autónomas para autorregularse. ¿Vale? Más o menos esa pincelada. La capital del Estado,
Pues la arbitrariedad ya sabemos que se regula en el artículo 5, que encima es el artículo más corto. El reconocimiento de los partidos políticos, vuelvo a resaltar, de perogrullo, sí, hay que reconocer la existencia de los partidos. Antes no era tan evidente. ¿De acuerdo? Antes estaban prohibidos. El reconocimiento de las organizaciones empresariales y de los sindicatos, lo mismo. Sirven y nacen para defender los intereses económicos y sociales que les son propios porque representan a los trabajadores. ¿Vale? De las Fuerzas Armadas se les otorga en el artículo 8 pues una serie de atribuciones y de funciones que son la de garantizar la soberanía, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Venga, seguimos. El artículo 9, para mí es uno de los más importantes de la Constitución, al menos en cuanto a desde el punto de vista del opositor. ¿Por qué te digo esto? Porque es el artículo de donde más posibilidades hay de sacar preguntas antes del examen y quizá algunas de las más complicadas. ¿Vale? Por eso, ¿y aquí está explicado entero o me lo tengo que...? ¿Perdona? Dime. ¿Aquí está explicado entero? Aquí está explicado entero, te lo digo enseguida. Principio de igualdad, responde a los poderes públicos, facilitar... Sí. Vale. De responsabilidad, sí, está bien. Te voy contando un poquillo del artículo 9. Te voy a dar lo más importante. Como bien, empezamos con el punto 1. De los 3 puntos que tiene el artículo 9, el primero habla del principio de legalidad. El principio de legalidad sirve de herramienta para apoyar los principios de muchas ramas del derecho. En concreto, el principio de la legalidad incluso tiene un montón de definiciones y de acepciones. Una de las más recurridas puede ser, como la que viene aquí, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Vale. Significa, por tanto, que el artículo 9 ya sienta las bases un poco más afirmadas de lo que hemos visto antes, de que todos estamos sometidos a las mismas normas, ¿vale? Ahora bien, habla también, ya nos introduce la figura de los poderes públicos, un tanto, una idea un poco general de los poderes públicos, se entiende por poder público. Se entiende como poder público, pues, el sistema organizativo que hace funcionar todos los poderes, todo el sistema político, económico, social, ¿vale? Y dice que le corresponde como obligación promover las condiciones para que la libertad, para que la igualdad del individuo, los grupos indígenas sean realmente efectivas, poner la maquinaria en marcha para que podamos ejercitar nuestros derechos como establece la propia Constitución. Remover e impedir lo que pueda realizar justamente lo contrario, que no podamos ejercerlos. Y facilitar la participación de todos, ¿en qué? Pues en lo que he dicho, en la vida política, económica, cultural, social. Vale. Uno de los conceptos más importantes, el principio de la jerarquía normativa. Para poder hacer esto que funcione, para que la maquinaria esta marche, necesitamos, como hemos dicho, unas normas, unas reglas del juego. Esas reglas del juego son las leyes en un sentido general. Esas leyes, las leyes pueden ser de distintas clases. Existen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes, después están los reales decretos, los decretos legislativos. Ya pasaremos un poquillo más por encima sobre eso y nos fijaremos bien. Significa que se establece un sistema de rangos, de importancia, en cuanto a las leyes. Unas están por encima de otras, aunque si bien lo más importante para clasificar las leyes, podría explicarte que las leyes son distintas en relación a la materia en la que se ocupan, ¿vale? Para lo que sirve. Por ejemplo, para regular los derechos más importantes, que son los derechos que llamamos fundamentales, los que empiezan desde el artículo 15
en adelante, al menos hasta el artículo 29, pues se utilizan las leyes orgánicas. Y esas son las que están por encima del resto. ¿Por qué? ¿Son más importantes? Bueno, realmente están por encima del resto porque regulan los derechos más importantes, los más fundamentales. ¿De acuerdo? Más bien esa clasificación sería la mejor. Pero el resto de leyes, sí. Perdona, has dicho los principios fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales, sí. Y has dicho a partir del artículo 15. Y aquí Sí. hemos empezado con A, principios fundamentales, que no derechos fundamentales. A ver, ¿dónde está eso? No, porque como te he entendido derecho fundamental, pero y he dicho, cuando estábamos antes, los principios fundamentales empiezan en el artículo 1, pero es diferente el principio que el derecho fundamental. Sí, correcto. Los derechos fundamentales, que si quieres, lo vamos a, ya que me has hecho esa aclaración, está bien, para que nos fijemos un poco, ¿vale? Aquí, en esta clasificación, mira, aunque tampoco está muy clara, después utilicemos otra. Desde el artículo 1, que empieza el título preliminar, hasta el 9, se establecen los principios más básicos, ¿vale? Las primeras pinceladas de la Constitución. Pero cuando hablaba de derechos fundamentales, me refiero a partir del artículo 10 hasta el 55. Pero bueno, vamos a verlo directamente como Dios manda en la Constitución, ¿vale? Y así dejamos eso bien sentado para que sepas realmente a lo que me refiero. Uy, qué pequeño es esto. Ahora más grande. Vale. Mira, el título primero. En el título 10 habla de la dignidad de la persona, de las normas. Se ve un poquito pequeño, a ver si ahora. Vale. Está bien, está bien. Mira, el artículo 10 habla de la dignidad de la persona, las normas relativas a los derechos fundamentales, los derechos humanos, de la nacionalidad. ¿Vale? Bueno, pues lo que yo te quería explicar es que a partir del 15, la Constitución hace una catalogación de que a partir de aquí, del 15 en adelante, lo vamos a llamar derechos fundamentales y de las libertades públicas. Por lo tanto, cualquier cosa que haya que regular con respecto a alguno de los artículos que sean del 15 en adelante, ¿hasta cuál? Pues mira, hasta aquí, hasta el 29, lo vamos a llamar súper importante. Y para regular cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, con el derecho de petición, cualquier cosa que tengamos que regular con el derecho a la educación, con el derecho a la tutela de los jueces, con el derecho al derecho de reunión, ¿lo ves, Carmen? Pues todo lo que tengamos que regular, los diputados y los senadores saben que lo tienen que hacer mediante la ley más importante, que es la ley orgánica. ¿Por qué? O porque esa ley cuesta un poco más de aprobar, requiere de más consenso entre los diputados y los senadores. No se aprueba tan fácil como se puede aprobar una ley ordinaria, ¿vale? Va en relación a la importancia. ¿De acuerdo? Pues entonces seguimos. Los derechos fundamentales, como viene aquí a partir del 15, ¿vale? Son del 15 hasta el 29. Y esta clasificación que estoy haciendo la tendremos que hacer mucho más a menudo porque en muchas otras cosas nos va a hacer falta también y lo recordaremos, ¿vale? En principio, para regular las leyes orgánicas. Vale. Seguimos. Si seguimos un poquito más para adelante, teníamos por aquí... sí, aquí estoy. El de la jerarquía normativa, ¿vale? Lo marco en amarillo para saber que voy por aquí. Esto lo tenemos claro, ¿no? De que hay rango inferior y que en principio, yo aparte te he hecho mención a que las leyes se clasifican no solo por su jerarquía, sino por el uso que se les da y para qué sirven. El principio de publicidad, pues es una garantía de que las leyes se deben publicar en el diario oficial que corresponda para que puedan ser exigibles a todo el mundo. ¿Vale? El principio de irretroactividad, este es uno de los más complicados. Las preguntas más difíciles que pueden venir del artículo 9 pueden salir de aquí. A ver, vamos a ver, cuando los diputados y senadores fabrican las leyes, normalmente las leyes están fabricadas
para que surtan efecto desde el día en que se aprueban hasta el futuro, hacia el futuro. Pero nunca se aplican a casos que han ocurrido antes de que la ley se aprobara. Aunque en ciertos casos sí que ocurre. Bueno, pues lo que quiere decir este principio, el principio de la irretroactividad, es eso, que las leyes se fabrican para ser utilizadas desde el día en que se aprueban hacia adelante, pero no hacia detrás. Son irretroactivas. Digamos que se fabrican de serie y retroactivas. ¿Vale? Ahora bien, una vez que ha sentado eso, dice: las disposiciones sancionadas no favorables restrictivas de derechos individuales. Vale. Solamente pueden ser retroactivas las normas favorables. ¿Esto qué significa? Pues mira, todas las normas que restrinjan derechos. Por eso te puedo poner ejemplo del Código Penal. Normas que sean sancionadoras, no favorables. Por ejemplo, pues las normas del tráfico que imponen multas, por ejemplo. ¿Vale? Todas esas, la Constitución dice que deben ser irretroactivas. Por lo tanto, cuando se comiencen a utilizar, desde el día en que se aprueban, nunca podrán regular casos que han pasado, que han ocurrido antes. En cambio, si fueran favorables, es decir, descartando los casos que hemos visto aquí, se pueden aplicar en el tiempo. ¿Vale? Un ejemplo podría ser la ley del menor. La ley del menor, que se fue aprobada en el año 2000, la ley del menor en el idioma de uso muy habitual, la ley de responsabilidad penal del menor, me refiero. ¿Vale? Esa ley fue aprobada en el año 2000 y además de regular otras miles de cosas, lo que hizo fue poner en la calle a personas que tenían entre 16 y 18 años, porque estableció la edad penal a partir de los 18. Y como antiguamente se aplicaba la edad penal a partir de los 16, al ser favorable, se aplicó esa ley a casos que habían ocurrido antes. ¿Vale? Vale. Venga, pues seguimos. Marco en amarillo. Esto. Principio de seguridad jurídica. Muy fácil. Cuando veo este principio yo me acuerdo de la ITV, de los coches. ¿Por qué? Porque es un sistema de garantía de que todo está fabricado correctamente. ¿De acuerdo? El principio de seguridad jurídica significa que se vigila siempre, que las leyes las apruebe quien las debe aprobar, que se fabrique con el procedimiento que se deba realizar, que se apruebe por la mayoría que corresponda, que se publique, como hemos dicho, en el diario que corresponda. Es decir, que se exige un proceso para que todo tenga su norma de calidad con respecto a las leyes. ¿Vale? Vale. Y el principio de responsabilidad de los poderes públicos, pues significa que si se equivocan o nos producen algún daño, pues también deben responder, como nos lo harían a nosotros los ciudadanos. ¿Vale? Vale. Venga, pues adelante con más cosas. Aquí vienen los derechos y deberes, la garantía, la suspensión, principios rectores de la política social y económica. Vale, vamos a ver. Esto significa que del artículo 9 pasamos por encima del 10, que ya lo hemos comentado, venimos al de la nacionalidad española, que es el 11. Importante de aquí, pues que tenemos que saber que la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde según lo que diga la ley. ¿Qué ley sería? ¿O de qué rango sería esa ley? Aunque son muchas. Esto es de orgánica. Regula, claro. Pero podemos, claro, con respecto a la nacionalidad hay un compendio increíble. Está el Código Civil, tenemos la ley de extranjería, incluso el mismo Código Penal. Ahora veremos por qué te digo eso. Ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad. Un español de origen, una persona con nacionalidad española de origen, es aquella que ha nacido en España, que tiene padres españoles. Hasta ahí está todo perfecto. Si es de origen, dice que no puede ser privado de su nacionalidad. Ese detalle es importante a la hora de interpretar eso que quiere decir.
nadie puede ser privado significa que no se puede castigar a nadie a que la pierda. ¿Vale? Eso sí que puede ocurrir a personas que han adquirido una nacionalidad por otros medios, que no sea la de origen. Por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad por doble nacionalidad o por los 5 o 6 casos que existen más. ¿Vale? Pero si lo has adquirido por este modo, no se te puede castigar. Esto lo digo porque en el Código Penal existen determinadas penas que se pueden aplicar, que se aplican, de hecho están predeterminadas para aquellas personas que han cometido algún tipo de delito y se les puede castigar con la pérdida de la nacionalidad. ¿Vale? Pero a nosotros los de origen no. ¿Vale? Seguimos entonces. Bueno, los tratados de doble nacionalidad, sobre todo con los países iberoamericanos, todo esto tiene un significado. Que las leyes, sobre todo que regulan la extranjería, pues digamos que tienen ciertas rebajas, ciertas peculiaridades a la hora de suavizar un poco con respecto a sus países, pues los requisitos que se les piden, ¿vale? Para obtener la nacionalidad o para que la obtengamos nosotros de aquellos países, ¿vale? Porque habla siempre del derecho recíproco. De la mayoría de edad, pues nada, ya sabemos que a partir de los 18 se adquieren determinados derechos civiles que se pueden poner en práctica. Y continuamos con el artículo 13. El artículo 13 habla del derecho del sufragio. El derecho del sufragio, ¿vale? Te lo voy a escribir aquí. Va a venir bien. Agregar el derecho del sufragio. No sé lo que he escrito. Para que lo ponga. Bien. El derecho del sufragio. El derecho del sufragio es el derecho o bien de votar o bien de ser votado. El sufragio activo o sufragio pasivo. Aquí hay que parar un poco porque fue motivo de reforma de la Constitución en el año 1992. ¿Vale? Porque antes decía la Constitución que teníamos el derecho del sufragio activo, pero no, el derecho pasivo solo lo teníamos también los españoles. Cuando vamos a ver si viene por aquí, viene por aquí, lo del Tratado de Maastricht. No. Vale, te anoto aquí. Ah, sí, está aquí. Ahí está. Vale. El Tratado de Maastricht fue un tratado que firmaron los países integrantes de la Unión Europea, los de la Comunidad Europea, en aquel caso se llamaba, en los cuales lo que hicieron fue eliminar determinadas barreras. Barreras en el derecho laboral, barreras en el derecho civil, como por ejemplo pues el derecho del sufragio. ¿Vale? Quisieron reducir y ampliar determinados derechos. Todos los integrantes, todos los ciudadanos de la Unión Europea podrían ejercer el derecho de voto o ser incluso votados en cualquier país, no solamente en el suyo. Por eso, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un montón de concejales y de alcaldes que son de países nórdicos, de cualquier otro país que no sea el español, ¿vale? Porque han hecho uso de eso, ¿vale? De ese artículo, de esa reforma. Y con esto, bueno, el artículo 13 está conectado directamente con el artículo 23, porque en el artículo 23 también se hace mención al derecho de participación en los asuntos públicos. El artículo 23, aparte de estar relacionado con el 13, el de participar en asuntos públicos se refiere, pues eso, a poder ser funcionaria también. Más cosas por aquí de los derechos de la extradición. Bueno, la extradición. Por desgracia, siempre también en las noticias a veces nos enteramos de la extradición. ¿Qué significa la extradición? El poder requerir, si es la extradición activa, ¿verdad?, a un país que tiene un malo que estamos buscando, que ha cometido un delito aquí en nuestro país y que lo han encontrado en otro. Para que podamos enjuiciar a esa persona con los delitos que tiene aquí pendientes, pues solicitamos la extradición. También volvemos al principio de reciprocidad, porque existe la pasiva,
que sería cuando en el caso somos nosotros quienes lo encontramos y nos lo piden. ¿Vale? ¿Y los actos de terrorismo no están excluidos? Al principio de reciprocidad quedan excluidos los actos de terrorismo. No, esto no está bien. Esto que viene aquí, extradición, no. Esto aquí no está bien explicado. Vamos a ver si lo ponemos bien, ¿vale? Quedan los excluidos actos de terrorismo, vale. Se refiere a los delitos ideológicos. Lo voy a apuntar así. Ideológicos. Y te lo explico, ¿vale? Ideológicos. Mira. Los delitos ideológicos están excluidos de la... Los delitos ideológicos están excluidos de ser considerados los actos de terrorismo. Al revés está mejor dicho. Ahora ya te lo explico bien. Los delitos de terrorismo están excluidos de ser considerados delitos ideológicos. ¿Por qué? Porque los delitos ideológicos son los que impiden que se realice la extradición. ¿Vale? Estaban mal redactados. ¿Lo has entendido ahora? ¿Te lo he explicado bien? Sí. ¿Vale? No se puede solicitar una extradición por un delito que se ha considerado ideológico. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros hemos descartado de antemano que los delitos de terrorismo sean considerados ideológicos para poder realizar la extradición en caso de que sea terrorismo. ¿Vale? Si no, si es terrorismo, pero la persona piensa que es un delito ideológico, ella queda excluido, pero en este caso no, porque el terrorismo está excluido del delito ideológico. Exactamente. Pues si no, no hubiéramos podido coger a tantos que se escondieron en Francia, ¿verdad? Por la extradición. Bueno, pues eso. Esto, bueno, menos mal, yo no me había dado cuenta. Había pasado por encima. Vale. ¿Qué quería decirte de esto? Claro. Hablando de la Unión Europea, te lo voy a anotar aquí. Orden, detención. ¿Por qué te pongo esto? Porque la versión europea de la extradición, me deja pintar. Resulta que la extradición es un sistema que se usa para casi todos los países del mundo. Pero cuando se trata de países entre la Unión Europea, lo llamamos orden de detención y entrega, que simplifica un montón los plazos y todos los requisitos administrativos que se deban realizar para poner en práctica la extradición o la detención y entrega lo más rápido posible, ¿vale? En casos normales, ¿vale? En semanas o incluso en un mes se puede realizar una orden de detención y entrega. A ver si que se complique y que pongan pega a los países, como ha ocurrido con Bruselas y con Alemania, ¿verdad? Con toda la problemática de Cataluña, los que se fueron para allá, pues funciona de maravilla, ¿vale? Es la versión europea de la extradición. Seguimos con los derechos y libertades. De los derechos y libertades sale con el 14, efectivamente, discriminación por alguna razón de renacimiento, sexo, religión, igualdad de personas, seguimos. Vale. Primero, de los que hemos nombrado como derechos fundamentales, ¿vale? Derecho a la vida. Libertad ideológica. Cuando hagamos test, nos vendrá de cine que esto lo tengamos más o menos marcado. Derecho a la libertad y a la seguridad. ¿Vale? Voy a pasar un poquillo para ir adelantando. Se me ha quedado pillado. Vale. Esto lo vamos a pasar un poquillo para adelante. ¿El habeas corpus sabe lo que es, Carmen? No. Pues el habeas corpus es un sistema
es un procedimiento penal de carácter procesal que sirve como garantía a personas que han sido detenidas. Es decir, a personas que se les ha privado el derecho a la libertad. Y la ley regula la figura de la detención preventiva. ¿Qué es la detención preventiva? Pues la privación del derecho al poder ser libre y deambular libremente, ¿verdad? Ajá. Y eso ocurre cuando la policía, en este caso, los agentes de la autoridad, en previsión de que hayas cometido un delito, pues te restringen de ese derecho. Pone una serie de límites. La ley establece, ¿qué ley? La ley de enjuiciamiento criminal, te la escribo aquí y así puedes ir dando ideas, ¿vale? La ley de enjuiciamiento criminal, escrita abreviada así, ley de enjuiciamiento criminal establece que la detención puede durar, pues no puede durar más del tiempo estrictamente necesario. Y dentro de eso, siendo estrictamente necesario, pues puede durar hasta 72 horas. ¿Vale? ¿La ley de qué? Perdona, que no me ha dado tiempo a escribirlo. ¿Ley de? De enjuiciamiento criminal. Uh-huh. Vale, pues esa ley es la ley que desarrolla todo el aspecto procesal que regula después el derecho penal. Todo lo que tiene que ver con la puesta en práctica del derecho penal, pues lo regula la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, pues hablando del habeas corpus, es un procedimiento que se pone en práctica y que sirve como garantía para que las personas que han sido detenidas pues puedan ponerse de cuerpo presente físicamente, ¿vale?, ante el juez que en ese momento esté de guardia para poderle contar de viva voz la irregularidad que se está cometiendo con su persona, ¿vale? Eso es el procedimiento, consiste en eso, en que los policías que te tienen a tu cargo tienen la obligación de llevarte en ese momento ante el juez que en ese momento se encuentre de guardia para que le puedas contar lo que ocurre contigo con los aspectos de tu detención y el juez pueda corregir las irregularidades que se puedan producir. La mayoría de la literatura jurídica, cuando habla del habeas corpus así, pasa muy deprisa y de puntillas. Y dice, las personas que han sido detenidas ilegalmente. Sí, pero no solamente con eso. Se pueden corregir errores o irregularidades que se puedan cometer con un detenido, pero que tengan que ver pues, con los derechos que le pueda asistir la ley de enjuiciamiento criminal. Los derechos del detenido, que se regulan también aquí, la ley de enjuiciamiento criminal, obligan a que se te debe asistir, debes tener una asistencia médica, un intérprete, varias cosas. Pues si cualquiera de ellas no se te respeta, pues también es motivo de interponer el habeas corpus. ¿De acuerdo? No solamente... Dime. Pone, asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, antes o después de recibir el habeas corpus. Bueno, es que la ley, aunque aquí está a renglón seguido, la prisión provisional no tiene que ver con la prisión provisional. Bueno, directamente no están relacionadas. Están relacionadas porque son sistemas con los cuales están relacionados con la privación de la libertad de una persona. Pero directamente no, son conceptos, digamos que individuales. Te cuento. Por una parte, puede ser detenida una persona y por tanto privada de su libertad, y la ley de enjuiciamiento criminal establece el tema de las 72 horas, ¿verdad? Que siempre y cuando sean necesarias esas 72 horas, ¿de acuerdo? Porque en un principio lo que se dice, lo que se establece perfectamente es que el tiempo estrictamente necesario. Después ya, dando por hecho que sea siempre estrictamente necesario, pues están las 72 horas. Pero después habla del término prisión provisional. La prisión provisional, ¿qué es? Pues es una medida de seguridad que también regula la ley para casos extraordinarios en los cuales cuando se ha cometido un delito que pueda repercutir en la sociedad de una forma un poco más relevante para impedir
la fuga del delincuente, para asegurarse la presencia en el momento del juicio, para garantías civiles, para la responsabilidad civil que se le deba o se le pueda pedir, pues se puede utilizar la prisión provisional. La prisión provisional está determinada en que está limitada a los 2 años y puede ser prorrogada por otros 2. ¿Vale? Vale, más cosas. Bueno, está claro, y hablando de lo que estábamos hablando, pues claro está, que el procedimiento del habeas corpus está regulado de forma pormenorizada y detallada, ¿mediante qué? Pues una ley orgánica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la libertad. ¿Vale? Una pregunta, porque todos los temas hablan de ley orgánica, o otra, me da igual. Yo esas tengo que aprender, ¿no? A ver, aprender. Debemos saber de qué estamos hablando. Y cuando estamos hablando de un tema concreto, debemos saber qué normativa regula cada materia. Yo, en cuanto me dices lo de aprender, me refiero a eso, a que la conozcas. Debes conocer que existe una ley orgánica que regula todo lo que tiene que ver con las elecciones, con los sistemas de elección y de designación de representantes. Me refiero a la ley electoral general. Es una ley orgánica del año 85 y que siempre que hablemos de cualquier cosa que tenga que ver con las elecciones generales, con las elecciones locales, con las elecciones europeas, con todo lo que tenga que ver con eso, debemos saber que existe una ley, que es la ley orgánica del régimen electoral general. Eso, si eso que tú entiendes con el término aprender, sí. Saberlo de cabo a rabo, no, lo que necesitemos de ella. ¿Vale? ¿Bien, Carmen, o no? ¿Estás ahí? Sí. Vale. Vale. Más cosas. Como me vas interrumpiendo, que me parece genial, yo sigo, ¿vale? Y las cosas que veas que son relevantes, pues ya sabes que me vas preguntando. Del artículo 18, bueno, pues estamos hablando del artículo de honor, y el artículo de honor lleva directamente al término inviolabilidad del domicilio. A ver si para esto dar vueltas. Aquí. ¿Vale? Que está protegido por estas 3... ¿Qué es flagrante delito? Que se está cometiendo en el momento. ¿Vale? Vale. Más cosas. Aquí también me imagino que incluirá con lo del derecho de la imagen toda... ¿A qué te refieres? Dime. También, bueno, no sé, como que no se pueden publicar unas fotos sin el consentimiento. Un poco la ley GDPR, esta nueva que han salido, ¿va un poco ahí metida o no? La ley, ¿te refieres a esa abreviatura? No me suena bien. La ley de protección de datos. Ah, bueno, vale, claro. Te refieres al Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ha sido aprobado hace muy poquito y que lo pusieron en marcha hace incluso semanas. Sí, vale. La Ley de Protección de Datos. Que me la sé en español. Muy importante, Carmen, porque no solamente teníamos una ley, vamos a decir, vieja, del año 99, sino de que ahora la Unión Europea nos ha puesto las pilas y nos ha renovado un montón de conceptos que desde el año 99 habían quedado obsoletos. Y ese reglamento nos ha puesto un poco, nos ha renovado un poco la legislación con respecto a eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que nos ha venido el reglamento. Mira, el reglamento que se fabrica en la Unión Europea es parecido, tiene quizá bastante parecidos a las leyes orgánicas en España, porque regula materias súper importantes y además es uno de las mayores de rango. Pero ¿qué pasa? Que esos reglamentos después, en la mayoría de ocasiones, obliga a los países de la Unión, a cada uno,
a realizar su adaptación a lo que viene en el reglamento. Eso es un término que se llama transposición. Te lo escribo aquí. ¿Vale? Te lo escribo aquí. Transposición. ¿Vale? La transposición es la sistemática que debe adoptar cada país de la Unión Europea para hacer suya la normativa que proviene de la Unión Europea. Tanto si ya la tienes, como si no la tienes y la tienes que hacer nueva. ¿Vale? Pues ¿qué pasa? Pues que en términos de la protección de datos nos queda mucho que reglamentar y que adaptar del reglamento europeo. ¿De acuerdo? ¿Y estaría conectado con este artículo 19? ¿O? Con el 18. Ah, 18. ¿Vale? Vale. 19 es la libertad de circulación y residencia. El 20, el de la libertad de expresión. Bueno, hablando del tema del artículo 18 y la protección de datos, pues no te quiero contar nada la faena pendiente que tienen los políticos para reglamentar y desarrollar mediante normas todo lo que rodea a las redes sociales. Que como siempre pasa lo mismo. La sociedad va siempre mucho más rápida que la política. Me refiero a la política en el sentido de que como son los políticos quienes fabrican las leyes, siempre van por detrás. Y todos los delitos que se cometen y todas las infracciones que se cometen en las redes sociales, no voy a decir la mayoría, pero muchas o están más reguladas o no lo están. Pero bueno, vamos para adelante. El 20, ¿qué te he dicho del 20? Poco. La libertad de expresión, que tenemos derecho a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos e ideas. Por ahí andará el concepto de libertad de cátedra. La libertad de cátedra, que es a la hora de establecer una serie de pautas para explicar desde el punto de vista del profesorado, pues darle siempre una entonación ideológica propia, siempre y cuando respetes el sentido estricto de lo que estás realizando. Cosa que a veces hay líneas muy difíciles de defender. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Más cosas. Del 21, artículo 21, el derecho de reunión. ¿Qué te tengo que decir del derecho de reunión? Pues el derecho de reunión, nosotros deberíamos tener en cuenta que cuando nos reunimos, nos podemos reunir con total libertad donde queramos y como queramos. ¿Vale? Siempre y cuando respetemos lo que pone aquí. Que no realicemos el derecho, que siempre lo hagamos de forma pacífica y sin armas. ¿Vale? Pero bueno, cuando realizamos una manifestación nos estamos reuniendo. Lo único que tiene de especial que lo estamos haciendo en la vía pública. No lo estamos haciendo ni en tu casa ni en la mía. Entonces tenemos que respetar una serie de pautas que, por cierto, mira, ley orgánica, reunión, ¿lo ves? De cada derecho, de cada concepto, de cada materia, pues han tenido que fabricar una ley. ¿Para qué? Pues para que expliquen, para que desarrollen, para que se deje todo perfectamente masticado cómo se debe realizar el ejercicio del derecho, en este caso, del de reunión. Y en el artículo 8 de esta ley te dicen las pautas que debes respetar a la hora de celebrar reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones. ¿Qué pasa? Pues lo importante es que donde yo quería ir deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa, o sea, al delegado o al subdelegado del gobierno
es el que representa al gobierno de la nación en cada provincia, ¿vale? O en la comunidad autónoma. Vale. Esto es objeto de muchos fallos en el examen. Porque cuando somos pequeños le pedimos permiso a nuestros padres para salir con los amigos. Pero cuando somos mayores no le pedimos permiso. Le informamos de que nos vamos, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. De todas maneras, dime. ¿Esta ley es diferente en cada comunidad autónoma? No, es una ley orgánica. Sí, vale. Es una ley orgánica y rige todo el territorio nacional. Sí que puedo pensar o adivinar por dónde vas, de que sí que hay ciertas materias que son reguladas de forma autónoma en cada comunidad, pero porque así se les faculta. Pero en materias tan importantes como el derecho a reunión no se regula de ninguna otra manera, sino como lo pongo aquí, ¿vale? A donde quería llegar, que cuando vas a celebrar una manifestación comunicas. No pides permiso para reunirte ni para manifestarte, solo comunicas, ¿vale? Que es el término que yo quiero que tengas claro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que el hecho de que quiero sentarte el concepto bien claro de que no se debe pedir permiso a nadie para reunirse, ¿vale? Y esto ahora es bien, el 8, pero de esta ley. ¿No? Sí, el de la ley orgánica de reunión, ¿vale? ¿De acuerdo? Debes comunicar de que te vas a reunir. Tiene cierto sentido. El espíritu del artículo 8 se explica desde el punto de vista de que si te vas a manifestar por la ciudad, me vas a cortar el tráfico de los autobuses, de los taxis, de los propios peatones, los ciudadanos en general. Se van a ver afectados determinados servicios públicos. Entonces la autoridad gubernativa lo tiene que prever para que no sea tan perjudicial, para que no sea perjudicial en la medida de lo posible. Para eso se exige que se comunique. Ya. Otra cosa es que resulte después que cuando existan causas extraordinarias, graves, que justifiquen la urgencia de cuando dice que se puedan prohibir, que vendrá por aquí en el 10, ¿no? Aquí está, en el 10. Se pueden prohibir. El término prohibir realmente lo podríamos traducir en que no te lo autoriza. Ajá. Pero ciertamente lleva a error, ¿verdad? Porque uno dice, han prohibido la manifestación, prohibir. La han prohibido porque la autoridad gubernativa tenía en sus manos la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es posible que hubiera lo que dice el artículo 10. Pero realmente no lo están prohibiendo. Lo que están haciendo es no autorizarte el ejercicio de que ya te está preconcedido, ¿verdad? Es a donde yo quería llegar. Te lo digo porque después en los exámenes van a apuntar ahí, ¿vale? Por eso lo tenemos claro. De derecho de asociación, nada, solamente tendríamos algún impedimento si queremos crear alguna asociación que sea considerada ilegal o que se utilicen para medios tipificados como delito. Por lo tanto, lo único que tengo que decirte de aquí es que uno de los requisitos importantes de las asociaciones es que nunca pueden ser secretas y por eso se ha establecido un registro público para que todas las asociaciones que se hayan creado pues se puedan consultar dónde están, quiénes son, la que sea, ¿vale? Para prevenir esto de que no sean secretas. Artículo 23, ya hemos hablado algo de él, que tenemos derecho a participar en los asuntos públicos, ¿de acuerdo? Sí, está claro. El derecho a la tutela judicial, pues el hecho de que debemos tener siempre un juez ordinario, predeterminado por la ley. En cualquier momento tiene que haber un juez que esté de guardia, para que podamos ir a comunicarle cualquier irregularidad que se esté cometiendo contra alguno de nuestros derechos, ¿vale? Y denunciemos ese hecho para que se ponga en marcha la maquinaria y se corrija, ¿vale? Así de contado suena súper fácil, ¿verdad? Pero bueno. A la defensa de la asistencia del letrado. A que nos informen de que se nos acusa en cualquier caso. Que en nuestro proceso
deba ser siempre público, que no se dilate en el tiempo indebidamente y encima con todas las garantías. A que se utilicen medios de prueba, que no te vas a declarar contra ti mismo, que no debas confesarte culpable por obligación y que siempre se presuma que eres inocente para que la prueba de cargo demuestren que no es así. ¿Vale? Del 25, pues hablamos de los derechos que tiene el penado, que haya sido condenado. ¿Vale? Y aquí viene una de las versiones del principio de legalidad. Esta es una versión nueva. El que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, eso es una definición del principio de legalidad. ¿Vale? Por lo tanto, queda ahí en amarillo. Las penas están orientadas hacia la reeducación, social, gozarán de los derechos, que tienen derecho a un trabajo, seguridad social y acceso a la cultura. Y nos vamos al 26, ¿vale? Vale. El artículo 26. Los tribunales de honor. ¿Los tribunales de honor qué son? Mira, por dónde te puedo decir que aparte de otros inventos, esto también lo hemos inventado los españoles. Los tribunales de honor son... existían antiguamente ciertos tribunales que lo que castigaban era la idoneidad para que realizaras algún tipo de profesión, ¿vale? Te lo voy a explicar con una presentación, ¿vale? Va a merecer la pena porque... A ver si está aquí, Constitución, presentación, artículo 26. Recuérdame que te la mande por correo, ¿vale? Antes de que terminemos. Bueno, pues los tribunales de honor prohibían esto, lo que viene en la foto. A estos dos chicos, los tribunales de honor los castigarían o los habrán castigado a que no puedan ser militares. Eso es lo que la Constitución prohíbe, que existan esos tribunales de honor. ¿Vale? O sea, la Constitución prohíbe estos tribunales. Correcto. ¿Vale? Pero los prohíbe porque antes existían. ¿Vale? Mira lo que dice aquí. No sé si lo lees, o sea, ahí. Sí. Tiene por finalidad juzgar la dignidad del encausado para pertenecer al cuerpo o profesión de la que era miembro. De resultar declarado indigno, el sujeto era expulsado del cuerpo sin que pudiera interponer recurso alguno. El Tribunal Supremo, aunque muy tardíamente, acabó admitiendo los recursos contra las resoluciones de los tribunales de honor. Sin tales recursos alegaban vicios de facto. Se refiere antes de la Constitución. ¿Vale? Vale. Más cosas. No juzgaban casos aislados, sino conductas o estados de opinión acerca de la dignidad de un individuo para formar parte de un cuerpo. Al fin y al cabo, volviendo a lo que dice la Constitución, lo leemos tal cual, ¿vale? El artículo, y mira. Se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y las organizaciones profesionales. ¿Esto qué significa? Pues que en un primer momento la Constitución descartó la administración militar, ¿vale? Porque en el Código Penal Militar quedaba un resquicio de esto. Y aunque, por supuesto, ahora está en completo desuso, la Constitución fue redactada así, ¿vale? Por tanto, en la administración civil, ¿a qué se refiere?
pues que todas las administraciones, a todos sus funcionarios, ¿vale? Para hacerlo fácil. Y en las organizaciones profesionales, pues en todos los gremios profesionales, fontaneros, carpinteros, ingenieros, lo que sea, ¿vale? A todos los que tengan una profesión, ¿de acuerdo? Pues en todo eso está prohibido. Por lo tanto, seguimos. El derecho a la educación, pues nada. Pues fíjate, si tenemos aquí para materia, ¿verdad? El derecho a la libertad de la enseñanza. Vale, vamos a pasar. El derecho a la sindicación. Es el derecho que se establece para que podamos formar parte como integrantes de un sindicato, incluso de crearlo. ¿Vale? Pero bueno, aquí nos tenemos que parar un poco, porque va a ser pregunta de examen seguro, algo que marco ahora aquí. La ley puede limitar a algunos casos. Los servicios básicos, ¿no? También. Bueno, aparte de los servicios básicos de la huelga te refieres, ¿no? Pero con respecto a la... A ver, dice, se puede efectuar el ejercicio de derechos a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. Por lo tanto, a la Guardia Civil, que tiene una doble vertiente, tiene una doble identidad, tiene la vertiente civil, pero también la militar. Como son un cuerpo de disciplina militar, no pueden ejercer el derecho a la sindicación y tampoco el derecho a la huelga. ¿Vale? Vale. Por tanto, la ley limita el derecho de la huelga, por ejemplo, a todos los policías, ¿verdad? Aunque a los policías, por ejemplo, sí que se les permite el derecho de sindicación. La única salvedad es que a los cuerpos de policía que pertenecen al Estado se les permite, en este caso ya solo me refiero a la Policía Nacional, se les permite el derecho de sindicación, pero con la creación de sindicatos propiamente de su propia naturaleza, creados internamente dentro de la Policía Nacional. No estoy refiriendo al resto de policías, como son las policías locales o las policías autonómicas, que sí que pueden pertenecer a sindicatos generalistas, como UGT, comisiones obreras, o por decirlo más relevante. ¿Vale? Vale. El artículo 29, el derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? Pues dirigirse a los poderes públicos en general para hacer valer un derecho que nos asiste, que nos corresponde. ¿Vale? Y lo podemos hacer de forma individual, lo podemos hacer de forma colectiva. ¿Vale? Pero por escrito. ¿Vale? Vale. Lo mismo, a la Guardia Civil. Solo pueden ejercerlo de forma individual. Claro, si lo hicieran de forma colectiva, lo podrían hacer incluso hasta un sindicato, que es a lo que se refiere. Entonces, eso ahí está limitado. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, el presidente de la comunidad puede ir a presentar un escrito en presentación de los vecinos de la finca de la comunidad para pedir, no sé, una subvención para pintar la fachada, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Derechos y deberes. Vale. Una pregunta. Dime. Porque yo en el tema yo soy una persona que necesito la estructura en la mente, sobre todo con estos temas, porque si no... Sí. Yo mirando el tema, más que nada porque aquí, por ejemplo, derechos y deberes, garantía y suspensión, es lo que hemos visto hasta ahora, más o menos, pero no veo los deberes. Veo los derechos, pero no los deberes. Luego, entonces, como aquí empieza con derechos, luego después... Perdona. Ahora vienen los deberes. Mira, deber, defensa. Deber, contribución.
¿vale? Después ya continúa con más derechos, pero cuando se refiere a los deberes se refiere a esos, ¿vale? Los mezcla con respecto a los derechos, ¿vale? No hay una clasificación definida, ¿de acuerdo? Concreta donde diga deberes, ¿vale? Los medio mezcla con los siguientes derechos a partir del 30 en adelante. Y ¿vale? lo de garantía y suspensión, ¿eso Vale. está Sí, dentro eso o lo vemos después? está pues casi en el bordillo, como digo yo. Está en el artículo último, en el 55 del título primero. Pero para eso te voy a... Recuérdame que te mande todo antes de terminar, ¿eh? Que si no a mí se me olvida, le pongo... Mira. A ver. Después te mandaré un montón de cosas para que las vayas utilizando. Por ejemplo, suspensión de derechos y deberes. Esto resume todo lo que viene en el artículo 55 que tiene que ver con la suspensión de los derechos. ¿Vale? Con este cuadro lo tenemos todo recogido y controlado. ¿Vale, Carmen? Si quieres, te lo comento un poquillo y así ya le coges un poco la idea a esto. ¿Vale? Ya que nos hemos puesto. Mira, la suspensión de los derechos está relacionada con alguno de los 3 estados que se puedan declarar. ¿Vale? El estado de alarma, el estado de excepción o el estado de sitio. ¿Vale? Que los tienes aquí arriba. ¿Vale? Entonces, organizándolo por columnas, en la columna del estado de alarma viene una pequeña descripción de lo que ocurre, de lo que debe ocurrir para que se declare ese estado, y en alguna de la derecha viene quién declara el estado. ¿Vale? Al lado viene la duración y si se puede suspender algún derecho lo pone al final, una columna grande de la derecha. ¿Vale? En el caso del estado de alarma, como se declara por ocurrir algún tipo de catástrofe, pues como natural, inundaciones, incendios y demás, pues no se suspende nunca ningún derecho. ¿De acuerdo? En todo caso, sí que se pueden generar obligaciones para los ciudadanos. ¿Vale? Prestar tu propiedad, vaciarte el agua de la piscina para apagar un incendio, no sé, cosas así, ¿vale? Sí. El estado de excepción, ¿qué es? Pues es un estado que se declara por el gobierno también, ¿vale? Aunque lo debe autorizar el Congreso de los Diputados, se declara por causas políticas también y puede afectar a alguna parte solamente del territorio. Y en el estado de excepción, ¿qué es lo que se pretende evitar? Pues se pretende corregir algún tipo de deficiencia política donde no puedan funcionar bien las instituciones o los servicios públicos. Para eso, en la columna de la derecha tenemos... Ajá. ¿Lo ves? Todo lo que puede ser factible de suspender para corregir la situación de la que se trate. Se puede, ay, que me he ido para la derecha, aquí, se puede limitar el derecho a la libertad, la detención preventiva se puede ampliar, en vez de 72 la podemos ampliar incluso 10 días, se puede suspender el habeas corpus, se puede suspender el envío de la vía del domicilio. No quiere decir que se suspendan todos a la vez, sino de que cuando se realice el decreto se establezca cuáles de ellos son los que se van a poner en marcha o los que se van a limitar. ¿Vale, Carmen? Es una lista que se puede utilizar. Y el derecho y el estado de sitio prácticamente coincide en muchas cosas con el estado de excepción, pero siempre tiene que ver con circunstancias más aproximadas hacia una agresión a nuestra soberanía nacional, bien porque venga de fuera o bien porque venga de dentro. ¿Vale? Pero también comparte la misma lista. Vale. Lo único que cambia, ¿qué es? Pues que el estado de sitio lo declara el Congreso. ¿Vale? Y el estado de excepción lo declara el Gobierno. Ajá. Siempre interviene el Congreso de los Diputados, en un caso, el más grave, autorizándolo por sí mismo, o
dando permiso previo si lo va a hacer el gobierno, el DC. ¿Vale? El único que no interviene, en el que no interviene es en el del arma, porque por propia iniciativa el gobierno ya lo puede. ¿Vale? Vale. ¿Recuerdas? En el temario, de todas maneras, creo que está solo el estado de excepción. Sí, vamos a verlo. Pero bueno, lo podemos ver después, si no. Vale, sí. Vale. Es importante que me lo digas porque si me ha pasado, yo lo corrijo. Con respecto a los deberes, que te queda claro que están mezclados con los derechos que tienen esa doble vertiente y... Ostras, quedo sin batería. Vale. Ley regular a los colegios profesionales, derechos de negociación y... Vale, con respecto a la suspensión lo tienes claro. Y el resto de derechos... Fíjate que me he adelantado demasiado. Aquí, el deber de derecho de defensa es el de acudir a... Voy a quitarme esta. ¿Sí? Ahora. El prestar el servicio militar, cuando antes era obligatorio, ¿vale? El deber de contribuir con las arcas públicas, con los gastos públicos, haciendo la declaración de renta. El derecho al matrimonio. Vale. Si me deja avanzar. Es un PDF editable, se piensa que voy a modificarle cosas, se queda ahí pensando. El derecho a la propiedad y a la herencia. Fundación, que sirve para realizar fines de interés general. Mira, ¿ves? Derecho y deber de trabajar. El de los colegios profesionales, es el 36. La negociación laboral de modo colectivo. Tiene que ver con la libertad de empresa. La existencia de los convenios colectivos para negociar determinados derechos de los trabajadores. El 38 habla de la economía de mercado, de los principios que rigen la economía, que vienen a partir de aquí. Y ahora viene el 39 al 52, que ya son la última parte. Hablando de los derechos y de la categoría que tenía cada uno, si te das cuenta, hemos empezado desde los más importantes a los menos. ¿Vale? Y del 39 al 52 son los menos. En el próximo día hablaremos de cómo se protegen los derechos en relación a su importancia. Cómo se protegen en relación a qué importancia le da la Constitución a estos derechos y qué prerrogativas tiene cada uno de ellos con diferencia entre clases. ¿Vale? Bueno, la más importante, que ya más o menos la hemos comentado, es que a la hora de regular y desarrollar su contenido, pues utilizan leyes más importantes o menos. ¿Vale? Pero lo veremos tranquilamente cuando podamos. Aquí viene de la garantía de suspensión de los derechos. Vale, o sea que aunque el título anterior también tenía este título, pero digamos que era un título global y aquí lo pones más pequeñito, ¿no? Más especificado, correcto, sí. Pero hablamos de lo mismo. Vale. Sí. Y aquí viene algo... A ver. Bueno, aquí habla del sistema de ciberprotección, que ya te he prometido que lo veremos con más tranquilidad, más profundidad. Y después viene... visto por aquí el recurso de amparo, que también merecerá un poquito de atención particular. Vale, que aquí esto quiero que lo tengas claro. Estoy pasando por lo más importante para que después a la hora de realizar test tengamos claramente la idea, como hablamos el otro día, de lo que estamos hablando, de lo que tenemos entre manos. ¿Vale? Aunque alguna cosa se nos escape, que la podemos ver siempre, lo más importante, el recurso de amparo es ese sistema que cualquier persona que tenga, que piense que no se le ha respetado alguno de sus derechos, me refiero a los fundamentales, entre el 15 al 29, puede recabar la ayuda o el servicio del Tribunal Constitucional. ¿Vale? Para que corrija la irregularidad que se haya producido.
¿vale? En resumidas cuentas, de la pincelada que te doy ya te va a quedar claro. Qué mejor que con un ejemplo, ¿vale? Un extranjero que adquirió la nacionalidad española, en un momento dado fue a consultar la lista del censo electoral, que sabes que se publica previamente a las elecciones que sean, y vio que su nombre no estaba. Entonces, teniendo la nacionalidad española, plenamente debía estar para poder ejercer ese derecho también. ¿Qué hizo? Planteó un recurso de amparo, el Tribunal Constitucional recibió ese recurso y mandó mediante una sentencia corregir esa irregularidad, claro, por supuesto, pues indagando e investigando, informándose bien de todas las circunstancias del caso para darse cuenta de que bien es cierto que la persona lo estaba pidiendo con derecho a razón. Vale, pues eso es cómo funciona el recurso de amparo. Siempre y cuando se dan las circunstancias. ¿De qué? De que sea el caso de un derecho de los fundamentales que hemos hablado y de que sea un poder público el que está cometiendo la irregularidad. ¿Vale? Siempre pongo el caso lo pongo exagerado para que te des cuenta de lo que me refiero. Que no le puedes plantear un recurso de amparo al Constitucional porque los vecinos no te dejan dormir o hay follón. Eso igual más importante que ir a votar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no se da ninguna de las circunstancias, sobre todo porque el poder público no es el que te está dejando, no es el que es el que te molesta. Tiene que ser un poder público, ¿vale? Y por lo demás de la legislación, la suspensión, que ya medio trabajaremos también con el cuadro, con el esquema. Y aquí me decías, es alma, excepción y sitio, por lo menos está aquí bien, aunque igual después no lo aclara demasiado, pero con el cuadro estoy completamente seguro de que no te va a faltar de nada, ¿vale? Viene la lista aquí un poco más ahí a la virulé, por eso el cuadro me gusta, para que lo podamos ver. Excepción, Congreso, Gobierno, alarma. Será aquí cuando dices que no está, ¿no? A lo mejor, que no lo desarrolla después, ¿puede ser? Sí, pero, coño, no lo veo en el mío. A ver, esta alarma. A ver si no está, ¿eh? Que puedes... mira, ahí está, el estado de sitio. También está. Me han explicado los tres. No lo veo. Primero está el estado de excepción y luego se va directamente a las competencias. Sí, pero ¿es en versión papel? No, o es normal. Sí, es en versión papel. Pues igual se lo ha tragado la máquina. Ay, sí, mira, me falta de la página 18 a la 24. Puede ser, que se haya... Suele pasar. Puede pasar. Bueno, pues de momento está. No pasa nada. Bueno, mira, y la suspensión individual, que se me ha pasado a comentarte. La suspensión individual... la suspensión individual es cuando a una persona solo, en este caso, ¿cuál puede ser? Bueno, sí. Vale. Se refiere a los elementos terroristas, que no sé qué viene por aquí. Se refiere a lo de ampliarle la detención preventiva a una persona, ¿vale? Sí. Y lo de los elementos terroristas, que sí está aquí arriba. Actuación con bandas armadas, ¿vale? Que en determinados casos no se les impide que se puedan comunicar con sus abogados, alguna cosa, ¿vale? Vale. Y los defensores del pueblo, pues también tenemos literatura al mogollón. Pero bueno, ostras, se me ha ido el PDF. Voy a quitar esto. ¿Qué hora tenemos? Ya casi. Jolines, ¿cómo ha pasado el tiempo, Carmen? Madre mía, la clase más rápida de mi historia. Te lo digo en serio. Solo te quiero decir una cosa. Antes, Dime. Los principios rectores de la política social y económica, ¿cuáles son o dónde están? Esos son los que hemos visto del 37 en adelante. Mira. Los principios rectores de la política social y económica
son todos los principios que sientan el contenido de los artículos 39 hasta el final, hasta el 50 y 52. ¿Vale? Vale. Los principios rectores de la política es el capítulo 3. Sí. Y luego... Ah, vale. Bueno, vale, más o menos. Me lo voy a mirar porque ahora ya me queda claro. Sí, poquito a poco, ahora ya es cuando, como tú dices, te vas a ir sentando en tu cabeza y vas cuadrando las cosas. Porque el capítulo 4... habla de las garantías. Sí. Vale. Solo garantías, no suspensión. No, porque ese es el siguiente, el quinto. ¿Vale? Ajá. Vale. Vale. Y la corona sí que la he visto, pero luego la reforma constitucional al final no la he visto, o no sé si tampoco lo he sabido mirar. La reforma también tiene su importancia. Y ahí quiero también... ¿Quieres que te la explique en un momentito, aunque nos pasemos un poco la hora? Vale, pero está en el PDF, es que no lo he visto. A lo mejor no está en este tema, pero a mí me da igual. Si no está, es que no sé si he llegado al final. Ahora está lo del rey y eso, porque eso es más fácil. No, pasa directamente a lo del rey. Sí. No está. Bueno, pues si no está... En el título está al final, la reforma constitucional. Y hay un punto que pones que se llama... A ver. Regulación constitucional. No sé si es lo mismo. No es lo mismo. No. A ver, voy a buscar la palabra reforma en el PDF. De la reforma... Reforma... No parece que está. Pero es muy importante que te la explique. ¿Vale? Vale. La reforma se regula en los 3 últimos artículos de la Constitución. ¿Vale? Con esta pincelada de ahora, yo al menos me aseguro de que ya tenéis idea de lo que es. Y después te aseguro de que vamos a tener que profundizar en esto. Más adelante seguro. ¿Vale? Porque nos va a exigir... Es el artículo 166, ¿no? Y el siguiente, los 3. Vale. ¿Vale? Y el último también tiene que ver con la reforma. Pero bueno, la reforma, quiero con que te dé al menos las 2 pinceladas para que el próximo día, recuérdame que también es importante que la veamos, ¿vale? Y el tema de la reforma es muy importante. La reforma se puede realizar de 2 maneras, porque depende de lo que queremos reformar. Si quiero reformar la parte... Bueno, primero, para saber algo de la reforma tenemos que saber que para la reforma se divide la Constitución en 2 partes. La parte importante y la parte que no es importante. ¿Vale? Podrás adivinar que la parte importante es desde el artículo primero hasta incluidos los derechos más fundamentales, incluida la corona. ¿Vale? Y el resto es considerado no importante, pero solo a efectos de su reforma. ¿De acuerdo? Entonces, depende del artículo que queramos reformar, pues utilizamos un sistema o utilizamos otro. En la Constitución, si queremos reformar la parte que no es importante, utilizamos lo que dice el artículo 167. Y si queremos reformar la parte importante de la Constitución, el 168. ¿Vale? ¿Me has dicho algo, Carmen? No te escucho. Lo que no es importante, el 167. Y lo que es importante, el 167. Sí. Ajá. ¿Vale? Y después, ¿qué diferencia hay? Pues que se requieren unas mayorías distintas. No, hay una mayoría no tan exigente para la parte que no es importante, que se piden 3/5 de cada cámara, y el sistema es mucho más rápido y simplificado. Y en la parte que sí es importante, que también nos sirve para cambiarla toda, que no lo he dicho, se requiere una mayoría más exigente, deben estar de acuerdo más diputados y más senadores, y se disuelven las cámaras, se debe hacer un referéndum, ¿vale? Pero bueno, más o menos con eso, para que el próximo día te suene ya, ¿vale? Lo veremos con más profundidad. Te puedo hacer una pregunta, si es muy larga ya el próximo día, pero cuando hablamos de reformar y todo, la Constitución no se puede cambiar. ¿Dónde queda esa reforma? Perdona, repíteme. Cuando se quiere reformar algo de
importante, la Sí. Constitución no la reforman, es la que es un libro. Entonces, ¿esas reformas dónde están? O- No, de lo que se trata es de cambiar el contenido de la Constitución. la De van hecho, cambiando. claro, antes el artículo 13 o el artículo 135 estaban escritos de otra manera. Y ahora Pueden cambiar, mañana pueden cambiarla. Bueno. la hemos vuelto a reescribir. Ajá. Sí, antes una Constitución anterior al año 92 pues tenía un contenido distinto al artículo 13. Vale. Por ejemplo. Y en el año 2011 cambiamos el artículo 135 y, claro, tuvimos que reescribir la Constitución, al menos en ese artículo. Vale. ¿Vale? Entendido. Muy bien, Carmen, pues si quieres, ahora te mando por correo todo lo que te he dicho, ¿vale? Para que lo vayas teniendo. Y la Raquel que me mande el mail, el enlace. El enlace, vale, ahora se lo mando. ¿No te ha llegado entonces? Pues igual, yo lo he visto por ahí. Te lo mando ahora, no te preocupes, te lo manda ella. Y quedamos para el día que tú quieras. Para la semana que viene. Sí. Bueno, piénsalo y me lo dices tranquilamente. Podemos hablar mañana o el viernes si quedamos. Sí, claro, perfectamente, ningún problema. Tú vas viendo, vas organizando y me vas diciendo. ¿Vale? Pues encantado entonces. Nos vemos. Hasta luego.